Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestro camino con el Evangelio de San Lucas. San Lucas es el evangelista para los avanzados, decíamos, esos que ya más o menos han hecho un camino bíblico, milla más o menos y página. Pero recuerden que esto se está hablando de la primera comunidad cristiana. Significa que Lucas, que es el tercer evangelio que se escribe, el primero es Marcos, el segundo es Mateo y el tercero sería San Lucas. Por lo tanto, ya hay unos 10 a 15 años o incluso más, porque el primero sería 65, 70, 75 el segundo y ahora estamos entre el 80 y 85, ¿verdad? Y entonces han pasado ya 10, casi 20 años, ¿verdad? Y entonces es muy importante que tengamos esta reflexión también. Lucas, que va leyendo a los otros evangelistas, además de una fuente que se llama también una fuente propia suya, la fuente lucana. ¿Por qué se dice esto? Y porque hay algunos episodios y algunas narraciones que encontramos en San Lucas que no se encuentran en ninguno de los otros sinópticos, es decir, no se encuentran ni en Marcos ni en Mateo. Por ejemplo, el buen samaritano o por ejemplo Zaqueo, etc. Entonces son pasajes muy interesantes que aparecen solamente en el Evangelio de San Lucas y por eso se dice una fuente lucana. Lucas tiene otros materiales, otros episodios que nos van narrando y que ponen su evangelio y que nos ayudan muchísimo, evidentemente. Vamos a continuar nosotros con el evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 12. Estábamos hablando nosotros anteriormente de no temas, decíamos nosotros, Grey pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. Capítulo 12, versículo 32. Esto sobre todo se estaba refiriendo antes de hablarnos del verdadero tesoro. Todo lo que significa la confianza entonces en la providencia. ¿Verdad? Si tenés esa plena confianza en la providencia, entonces dale fuerza, ánimo. Pero recordemos que cuando el evangelista nos está hablando de ese verdadero tesoro que es Jesús, al final de cuentas, nos va a narrar en el versículo 33 diciendo: vendan sus bienes y denlos como limosna, háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Ahí está el secreto. Este último versículo, allí donde
tengan su corazón, tendrán también su tesoro, ¿verdad? Ahí donde está el tesoro, nosotros detrás de ese tesoro es lo que vamos a ir, ¿no? ¿Es cierto? Si tu tesoro, es decir, está detrás de la plata, y bueno, todo tu corazón va a inclinarse hacia esa búsqueda. Si tu corazón está inclinado hacia el placer, a las cosas del mundo, a las cosas vanas, a las cosas entonces que simplemente es un placer humano, evidentemente que tu corazón va a estar inclinado a eso, a pegar a Pucuere, anda acá, oye, anda, güey, a pegar a Pucuere, más Pucuere, vas a más vas a escata, más vas a noita, epa yapota, etcétera, etcétera, más güey para mondata, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Después ahí está tu pensamiento, ahí está tu corazón. Y por eso es el que el Señor, ¿verdad?, nos invita a través de su palabra siempre a una conversión. ¿Qué es lo que vamos a convertir entonces en la búsqueda de nuestro GPS? Mooto para la yaguatatañaina. A ver, ¿dónde está mi tesoro? Porque ahí donde está mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si nosotros, entre comillas, decimos que es, no sé, mi tesoro, otra mujer y yo estoy casado, vamos a ese tesoro, a esperar a mi otra ese corazón. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no hay vuelta que dar. El evangelio es demasiado concreto, ¿verdad? Y antes de que algunas veces, no sé, le damos humo ahí, entonces no vemos de nuevo lo que te está diciendo en realidad. Por eso dice, si tu tesoro es tu corazón, es la plata, entonces, o sea, todo tu corazón estará inclinado a ese aspecto. Bueno, y cualquier cosa, si tu tesoro es la farra, la joda, entonces, ¿dónde va a estar tu corazón? Y detrás de esas cosas, o sea, diga, tuve un maeve fin de semana, si tu tesoro, entre comillas, de la rejaljúa, entonces es la caña, el vicio, la cervecita, el tercer tiempo famoso, tercer tiempo. Entonces, ahí va a estar todo tu corazón inclinado. O sea, voy a estar maquinando y voy a estar diciendo qué momento voy a tener para llegar a ese objetivo que yo tengo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El cardenal Michael Cerny regresó a Roma el 11 de marzo, tras concluir una visita de 3 días a Ucrania y Hungría. El Papa le envió a él y al cardenal Konrad Krajewski al país devastado por la guerra para expresar su cercanía a los millones de refugiados que huyen de Ucrania y a los que todavía están en el país. Questa presenza dei due cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire la guerra è una pazzia. Fermatevi, per favore. Guardate questa crudeltà. El cardenal Cerny confía en que el mensaje de solidaridad del Papa haya llegado a muchos de los refugiados que encontró en Ucrania. Comprendieron que el Papa estaba con ellos, que se preocupaba mucho por ellos y que estaba haciendo todo lo posible para ayudar en esta terrible situación. Así que sentí que, no gracias a mí, sino al Espíritu Santo, la misión se estaba cumpliendo. Solo tenía que entrar a un sitio y ellos lo entendían. Cerny ofreció palabras de ánimo y gratitud a los trabajadores humanitarios y escuchó a aquellos cuyas vidas han sido trastocadas por la invasión rusa. Le llamó especialmente la atención la generosidad de las iglesias pobres, que han puesto los pocos recursos que tienen a disposición de los refugiados. No es tanto lo que la Iglesia hace como lo que la Iglesia es, que la Iglesia está con la gente, que el pueblo no está abandonado. El cardenal también señala que esta crisis hará que cientos de miles de personas vulnerables que huyen de la guerra corran el riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de personas. Es triste porque no se detecta, porque la gente no está muy preparada para ayudar, para resistir o para defenderse. La gente es vulnerable. Cerny no tiene previsto volver a Ucrania, pero dice que está dispuesto a regresar si el Papa decide enviarlo. Mientras tanto, se espera que el cardenal Konrad Krajewski, jefe de la Oficina de Caridades Papales, se adentre en el territorio ucraniano en dirección a Kiev y llegará hasta donde las circunstancias lo permitan. En las 2 primeras semanas de guerra en Ucrania, Italia acogió más de 26.000 refugiados. Algunos están llegando estos días a Roma.
En respuesta a sus necesidades, la sociedad civil está lanzando proyectos de ayuda como este de Salvamame, una ONG creada por la comunidad rumana en Roma, que envía comida y medicinas para sus vecinos ucranianos y se prepara para la acogida. Los rumanos han dado el corazón y el alma. Había viejitos que cobraban la pensión mínima llevando litros de leche. La ayuda de las tiendas de las personas ha sido increíble. Los pequeños comerciantes de la ciudad han querido poner su granito de arena por la causa, como estos panaderos. Creo que el pan es el alimento por excelencia de la comunidad, de la familia, del calor, en definitiva de las personas. En consecuencia, nosotros que hacemos pan desde más de 100 años, lo mínimo que podemos hacer en este momento es darle al que no tiene. Una de las claves del éxito de este proyecto es que ha conseguido implicar a la administración. El ayuntamiento coopera estrechamente con Salvamame porque quieren sumar fuerzas. Un momento de solidaridad gigante. Este es un momento de solidaridad gigante, grandísimo. Como municipio hemos lanzado estos últimos días una colecta extraordinaria poniendo a disposición nuestras instalaciones. Una de nuestras sedes municipales está recogiendo alimentos para enviar a Ucrania. En torno a nosotros hay toda una red de asociaciones entre las que destaca el trabajo enorme de Salvamame. Pero no todo es enviar comida, y el municipio 11 de Roma está ya organizando la acogida de los refugiados ucranianos. Piden la implicación de los vecinos. Estamos haciendo un registro en la plaza del ayuntamiento de las personas que llegan para poder hospedarlas. Se ha activado toda la maquinaria de acogida. Está centrada sobre todo en los niños para que puedan volver a la escuela y relacionarse con otros niños. Es un esfuerzo conjunto que muestra la solidaridad entre pueblos hermanos y de lo que son capaces los vecinos cuando la necesidad llama a su puerta. El Papa ha insistido en numerosas ocasiones en su compromiso con el papel de los abuelos en la construcción de la sociedad. I nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. Y ha defendido constantemente el diálogo entre generaciones. Per favore, fate questo. Incontrare nonni e giovani e parlare, interloquire e farà felici a tutti. La plataforma Adopta un Abuelo pone en práctica las palabras del Papa. La organización busca conectar a jóvenes de España con personas mayores. Lo hacen emparejando a cada voluntario con su abuelo adoptivo para que se acompañen mutuamente y compartan sus vidas. Compartir tu tiempo con personas que han vivido tanto y que tienen tanto que enseñarnos solo puede tener cosas positivas y por supuesto que no es solo unidireccional, sino que los mayores también disfrutan y se benefician muchísimo de este acompañamiento que a ellos les da vida. Los voluntarios y los abuelos participan en actividades divertidas como salir a tomar algo o cocinar juntos. Adopta un Abuelo también produce una serie web sobre los mayores e incluso tiene una aplicación que conecta a los voluntarios con sus abuelos adoptivos desde cualquier lugar. Tenemos abuelos y voluntarios que participan en el programa desde hace 3 años o más y que al final han creado o establecido una relación muy especial y en la que se consideran prácticamente familia. La organización está uniendo generaciones al ayudar a los jóvenes no solo a adoptar un abuelo, sino un amigo para toda la vida. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas, un evangelio concreto, un evangelio que va justamente allí donde está la llaga. Este es como aquel médico o como aquella enfermera, ¿verdad? El personal de blanco, Yahshua Peisha, que está especializada en ir a las heridas, en ir directamente a la enfermedad, en buscar la enfermedad. Jesús también así, como Lucas a través de su evangelio, es el médico. Por eso Jesús también se compara con el médico y nos pone, ¿verdad? Y nos decía, yo no vine aquí a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Voy entonces directamente a la llaga, voy directamente a la enfermedad, quiero curar esa enfermedad. Y hablan con cualquier médico, ¿verdad? Lo primero que hacen es analizar, análisis, Yapocán de la análisis. Veamos qué es lo que sale, qué virus hay, qué problema hay, qué es lo que este médico nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que están analizando? Bueno, en fin, todas estas comparaciones y analogías, Peñan de Yara, Huerguañan de Upea, entonces, o abril ñanderesa ñanderesa PA ya hesha ya ikuambe wekatu eva ñandeyara yerure ñandeya pojanguape cristiano rapepona. Vamos a seguir un poquitito más con estos versículos. Por lo tanto, dice, ustedes están siempre vestidos y ceñidos. Eso ya lo que viene a continuación. Tenemos que procurar, estemos preparados. Es una exhortación a la vigilancia y a la fidelidad del versículo 35 hasta el 40. Estén preparados y ceñidos con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Esto nos está hablando y nos está presentando otra cosita, ¿verdad, queridos hermanos? Y es muy importante, ¿verdad?, lo que encontramos aquí, porque es una preparación. El estar siempre alerta. Lo importante no es que el amo venga en una hora u otra hora de la noche. No es eso lo importante. Lo que se pide es el vivir en la atención de su llegada, el ocuparse sin cesar de los misterios de ese reino que aún no llama con un golpe abierto en nuestra puerta, pero existe en medio de la noche y determina de una forma radical nuestra existencia. Qué importante. Aquí sí que está el meollo, el caracupe, porque aquí encontramos el elemento esencial y fundamental del que nos está hablando la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo lo siguiente: no es tanto entonces que llegue o que no llegue este amo, este patrón, sino que aquí estamos apuntando en todo caso a otro elemento. Y este elemento es lo que nosotros le estamos llamando y estamos mirando como lo que nos ayuda y nos hace entender que tiene que haber una tensión. Operar con la ñambojera y una vigilancia, ¿verdad? Pero una vigilancia a la fidelidad. ¿Por qué yo estoy vigilando? Porque estoy atento y porque justamente estoy procurando ser fiel a esa palabra de Dios, fiel a mi misma palabra. Y esa fidelidad se demuestra ¿cómo? Y esa fidelidad se demuestra en las cosas concretas. De aquí es que vienen estas expresiones, fidelidad en el matrimonio, por ejemplo, decimos, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de una fidelidad en el matrimonio? Porque justamente somos fieles a la palabra dada
a la palabra dada en el Evangelio. Pero se dan cuenta que para ser fieles necesitamos mucha vigilancia. Y más que nunca hoy en nuestra sociedad se necesita mucha vigilancia en todo sentido. Para ser fiel a un compromiso, ¿cuál es entonces esa vigilancia que yo como sacerdote tengo que tener para ser fiel a mi ministerio? ¿Cuál es la vigilancia que yo tengo que tener para ser fiel a una palabra de un negocio que yo he dado? Tengo que ser fiel a lo que yo he dado. Ya pagan de cada mes mensualmente, lo que sea. Bueno, tu fidelidad entonces para cumplir con eso. Entonces, si yo no estoy atento, si yo no estoy en vigilancia, hay puruta veces plata en cualquier virorey. Si injusto está entonces con ese trabajador. Ellos cogen, ande de pagar el trabajador, pero donde le gasta en cualquier otro que sea de tu egoísmo o de lo que sea. No estuviste atento, no fuiste un vigía, ¿verdad? No estuviste vigilante a eso que justamente. Se dan cuenta que entonces la vigilancia va a todos los aspectos de nuestra vida. No estamos hablando simplemente de una religión que ve angelitos, sino que Lucas te habla de una religión que te hace pisar tierra en tu vida y en tu relación con los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en
la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz
tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos hablando del Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este evangelista, cómo Lucas nos va mostrando el camino de esta salvación, el camino que nos hace encontrar el sendero verdadero, entonces, del camino de Dios. Entonces, decíamos que aquí lo importante no es que el amo venga o no venga a esta hora o aquella hora, sino que aquí lo importante es la atención. La atención significa esa situación vigilante en la que yo me encuentro. Es una situación de observación, de espera. Outajina, de igual, oregon, ouma, doui, ahendu, nahendui, hake, heapuma, da heapui, ayaura, etcétera, etcétera. Pero estoy en continua vigilia, estoy vigilante, estoy como ese vigía que atiende, que mira qué hora llegará. La vida del vigilante no es tan solo pura y simple expectación. Otra cosa, atención, no es simplemente pura y simple expectación. Vivir vacío en el anhelo de un futuro. O sea, estoy ahí, elucubrando, pero como en un vacío, ¿verdad? Entonces, mientras anda ya pues va a ver. Pedro ha preguntado, refiriéndose al problema, ¿lo dices por nosotros o por todos? Jesús no necesita concretarlo. Vuelve hacia lo mismo y Jesús va a añadir lo siguiente. ¿Quién es el mayordomo? Te decía, y va a continuar, ¿verdad? Desde el 42. Porque Pedro le pregunta, es una reacción profunda aquí de parte de Pedro. Entonces, Señor, esta parábola la dices para nosotros o la dices para todos, que tenemos que estar vigilantes nosotros. Jesús le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Aquel a quien le encuentra en este trabajo. Es decir, estamos nosotros trabajando, estamos nosotros en esa atención continua. Sino que justamente porque sabes cuál es tu responsabilidad, estás atento, pero estás en ese continuo trabajo, en esa respuesta que vos estás dando también a tu propia vida, ciertamente, a esa propia elección o a esa propia vocación que el Señor te ha regalado, ¿verdad? Pero dentro de eso que estás viviendo, dentro de esa propia vida, de esa realización que estás procurando encontrar en el caminar tuyo, ahí también tenés que estar vigilante. Y entonces, cuando Pedro le pregunta esto, Jesús añade, ¿verdad? ¿Quién es ese patrón, verdad? Que está justamente ese mayordomo. Ese será, ese mayordomo que está ahí atento, pero que está trabajando. Está trabajando. Dice, le pondrá al frente de su personal para distribuirle su gracia. Feliz aquel a quien su Señor, su patrón, al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Entonces, atención, y ahora vamos a subrayar, ¿qué significa el tiempo de espera? Tiempo de espera significa para Lucas tiempo de servicio. ¿Ya anduve? Tiempo de espera. No significa que nosotros ahora, ando vivo ahí, ya guapita aveña, no, ya guapita ya tereré, ya guapita ya caiuna, ya como ahí va a ver porque outajina, entonces ya de ave ya guapita, ya mañata porque outajina. No.
tiempo de espera para Lucas significa ese tiempo de accionar, de acción. Porque entonces con el accionar nosotros estamos adelantando y estamos haciendo lo que verdaderamente Dios quiere de nuestra vida, nuestro servicio. El servicio es esencial en la vida cristiana. El servicio es la característica que define al cristiano. Voy a volver a repetir y estén atentos y anoten. El servicio es la característica esencial de la vida cristiana. Dios nos ha llamado entonces para ponernos al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Todos tenemos una misión y nuestra misión es el servir. San Juan Bosco tenía una frase muy interesante para sus jóvenes. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Si uno mira un poco en las memorias, ¿verdad?, de este gran santo San Juan Bosco, él era un hombre muy práctico. Él era de agosto, ¿verdad?, que él nace, entonces 16 de agosto, y entonces se nota que es un hombre muy práctico. Si uno quiere ir por los signos, ¿verdad?, también de su característica, de su personalidad, es un leonino, Leo. Entonces, hay prácticos formal, o sea, van directo a la esencia, ¿verdad?, y de una manera de concretizar lo que se está pensando o lo que se está diciendo. Por y medias tintas, por y a ver, llevo lea, a pequeña, popea, que ya podamos guaguja, vende ella, pues llega un bebé. No, hay que ir entonces a lo concreto, ¿verdad? Y hay que procurar eso que uno está hablando, que está diciendo, que se haga realidad. A ver, aquí lo que Jesús justamente está diciendo es eso. La vigilancia no quiere decir sentarme a que tererea mañana, que no, sino que es vigilante a esa espera, pero mientras está accionando y está sirviendo. Es tiempo de espera, pero es tiempo de servicio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo
Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy de una manera muy especial que nos regala siempre su presencia, la palabra del Señor que no nos abandona nunca. Y hoy leemos desde el libro de Daniel, capítulo 9, del 4 al 10. Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón, a nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los habitantes de Jerusalén, a judíos, a israelitas, cercanos y lejos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Y así continúa la palabra del Señor. Pero coa baelo ya poina Daniel. Hoy coa cañandea e ñande bueno, pelleza peáquena. Pelleza coáquena alleva. Es decir, en la realidad y el sufrimiento del exilio. Es el momento de levantarnos, es el momento de mirar hacia adelante, es el momento de dedicarle ese compromiso total y concreto al Señor, a Dios. El profeta Daniel nos está diciendo de esta manera, que nosotros, si estamos en esta situación, es porque no le hicimos caso al Señor en tus siervos, en los profetas que hablaban en tu nombre, a quienes y a todos, comenzando de nuestros reyes, príncipes, padres y terratenientes. Queridos hermanos, queremos escuchar la palabra de Dios, le queremos hacer caso al Señor. Yandeña ñimon barete allá poseñan de yara. Aguatase, pendera perubi. Eso que me estás proponiendo para que haga una vida santa y sobre todo una vida comprometida de iglesia. Pero para poder hacerlo necesito darme cuenta, necesito purificarme. Jaupea de manteñan de yara remétase. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación
Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología tan hermosa de San Lucas. Lucas también tiene como característica teológica en su pensamiento teológico este aspecto, el de la vigilancia, el estar siempre como vigías, vigilantes, atentos a la venida del Señor. Por lo tanto, tiempo de espera para el cristiano y para Lucas significa un tiempo de servicio. Tiempo de servicio, no está sin hacer nada. El reino de Dios se refleja ya de forma decisiva en nuestra tierra. Porque yo puedo decir, sí, ñaron, o tauta la reina de Dios, o hubo tema imagina, ñaron, te lleva tema, ñaron, porque hubo tema el reino de Dios. El reino de Dios que significa entonces un Jesús que va a llegar y ahí nos va a traer el reino de Dios. Lucas dice, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Eso lo dicen los evangelistas. ¿Pero por qué? Y porque el tiempo concreto es Jesús mismo. Y somos nosotros quienes tenemos que preparar ese camino. Ese ejemplo y ese modelo tan lindo como cliché también que se utiliza como modelo es el de Juan el Bautista. Preparen el camino. Podemos decir, preparen el camino del reino de Dios. Porque ya está en medio de ustedes. Entonces tenemos que ser vigías, vigilantes, porque el hecho de ser vigías o vigilantes también nos va poco a poco sensibilizando a la acción de Dios. ¿Por qué? Porque hay una actitud continua de espera. No es que uno está desatento y entonces no sabe lo que está pasando en mi vida o en la vida de los demás, sino que directamente uno está atento a lo que va a suceder o a lo que está sucediendo. Y entonces me sensibilizo, estoy con esa sensibilidad profunda, ¿verdad? Entonces, aquí es muy posible
que al hablar del mayordomo a quien ha puesto al frente de la casa se refiere a los propios dirigentes de la iglesia. A los propios dirigentes de la iglesia. Estén atentos, abran sus ojos. Pero ¿por qué, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que estar atentos y tenemos que estar vigilantes? Haupeago porque ñandeyara ñanderesape ae y ñandeya yesape ana. Pengo la tendota, pengo la peña al frente de la comunidad. Pen la peña moino lleva pete nonde. Hape mañajina. Apendera pucuerio o utaumi otro fuera. Ese es como el chiñuelo, como decimos nosotros ayer. Hape vacajina, que es el chiñuelo es una vaca ya acostumbrada o ya es una pecha educada. Haupeare moila tenondebe. Haupea, ojota tenondebe. Umi vaca cose, umi vaca, umi ne hay que poner ahí por primera vez sagua. Umi ojo paiteta vea pues ojo paiteta pues. A mí umi vaca cose, umi once sejina, pero la de chiñuelo le mongenondeana, motenondeana. Es interesante, ¿verdad? Y algunas veces hay algunos que medio se escapan, ¿verdad? Pero la famosa tropa, tropa de gusto, cuando llegas a ver Guasuima y ves, cuando llegas a ver la tropa, el caballo, a ver entre 5, 6, 7, acompañando a esa ruta de joven. Es fácil para ver Guamanay, sobre todo cuando hay algunos que salen, pero dentro del grupo, dentro de la tropa, ¿verdad? Entonces uno va caminando y va entendiendo. Pero se refiere entonces principalmente también a los que están al frente de la comunidad. Porque el que está al frente de la comunidad tiene que tener esta característica esencial de saber manejar. En manejar, la pena de manejar y no así ta oína. La lleva. Are ya poponana. Are ja vender a pere. Y esto es entonces lo que nosotros estamos aquí hablando y estamos viendo y estamos procurando entender, ¿verdad? Todo lo que significa entonces un caminar juntos, un caminar, ¿verdad? Por esta área, ¿verdad? Por esta área esencial y fundamental también. Bueno, la vigilancia, por lo tanto, que les pide se traduce en el servicio, decíamos. La vigilancia es un accionar ya, pero un accionar concreto, un accionar del momento, un accionar del servicio. El poder que les confiere no es capricho o simple mando, el estar vigilante. Entonces ese poder o el simple mando, se la mandá a la ceja de Jaisho y Yapuana, no. El que está atento y el que está vigilando siempre va a buscar el bien del pueblo, el bien de la gente, el bien de lo que Jesús mismo nos está predicando, ¿verdad? Y entonces el poder que les confiere no es capricho, o no debe ser un capricho. ¿Por qué? Porque uno que está al frente tiene que saber, quiera o no quiera, el cuán de gente, el cuán de pueblo. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco insiste mucho en este aspecto, ¿verdad? De decir, aquí está el sacerdote, o aquí está el ministro, o aquí está la monja, aquí está entonces el servidor, la servidora. Y entonces te dice, iglesia en salida será, iglesia en salida será, upego del Papa Francisco. Pensana, pecuana, porque para estar vigilante, para saber que se vigila hasta la segunda y alerta expectante y alerta qué cosa. Y desde ese aspecto, como yo estoy alerta, tengo que trabajar para preparar a mi pueblo, a mi gente, para que no sea engullido, ¿verdad? O sea, que le pueda comer, englutido. Es decir, cuando viene el mal y te lleva y te arrastra, pero para grande energía, arecuana. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Este tema me parece muy importante, este tema que Lucas aquí está desarrollando de ser vigilantes, vigías, estar atentos, vear atento taina. Por una parte, alerta porque conoce, porque entiende. Por otra parte, prepara, es decir, está en el servicio.
va preparando a su pueblo para que justamente no haya ninguna sorpresa. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.